Bueno, vamos con el título 3 de la Constitución, las Cortes Generales. Y lo primero que tenemos que tener claro, para el que desconozca estos conceptos, es que las Cortes en España, digamos que es bicameral, tiene dos cámaras, Congreso y Senado. El Congreso es la Cámara de Representación proporcional y el Senado es la Cámara de Representación territorial. Nos puede aparecer también con ese nombre. Al igual que hay otro más común, que es Cámara Baja, que sería el Congreso, y el Senado sería Cámara Alta. ¿De acuerdo? La composición varía, ya lo vamos a estudiar en este título. Y bueno, juntas se denominan Cortes. Y esas Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado. Aprueban los presupuestos, o sea, sus presupuestos, ¿vale? No son los presupuestos generales del Estado, se refiere a los presupuestos internos. Controlan la acción del gobierno y tienen también otras competencias que le atribuye la Constitución. Y al igual que el rey, las Cortes también son inviolables. Por otra parte, el artículo 67 nos indica una serie de incompatibilidades de estos diputados o senadores. En primer lugar nos dice que no pueden ser miembros de las dos cámaras simultáneamente, o sea que un diputado no puede ser senador a la vez, ni un senador puede ser diputado. Y a su vez, las comunidades autónomas también tienen una cámara, que es la Asamblea Legislativa, solamente constan de una cámara. Y esa asamblea legislativa, si alguien es miembro, pues también tiene la incompatibilidad de ser diputado o ser senador. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo y las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Se tienen que convocar de la forma reglamentaria para ello. Aquí un asunto importante y posible pregunta de examen. El Congreso, cuando habla del Congreso de los diputados, se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400. ¿Qué ocurre? Que, como ya sabéis, la Constitución sienta las bases de nuestra legislación. Así que luego viene la LOREG, que es la LO 585, que lo fija en 350 diputados. ¿Vale? LO 585. Entonces, tenemos que tener en cuenta por qué nos pregunta. Si nos pregunta por la Constitución, entre 300 y 400. Si nos pregunta en base a la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, 585, ahí tenemos 350, ¿vale? Ya lo fija en ese número. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo las demás en proporción a la población. Bueno, aquí dice que habrá un mínimo por provincia. Esta es otra diferencia que todavía no nos hemos centrado en la LOREG, pero cuando dice que hay una representación mínima inicial, significa como que cada provincia debe tener al menos un diputado. ¿Vale? Pero bueno, luego viene la LO 585 y nos dice que ese mínimo por provincia es de mínimo 2. Mínimo 2 por provincia. Ceuta y Melilla sí que se le mantiene en 1, como dice ahí, porque ahí no fija un mínimo, sino que establece ya un número. Entonces una ley orgánica no puede alterar lo que diga la Constitución. En este caso, como en la provincia dice un mínimo, pues la ley sí que puede ya determinarlo a mínimo 2. Entonces,
Dice que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Bueno, me salté esto, disculpadme. Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, ¿vale? Eso también pues lo suelen preguntar. Esas 4 características del sufragio. Seguimos. El Congreso es elegido por 4 años. 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Cuando se disuelven las Cortes, pues se vuelven a convocar elecciones. Son electores y elegibles. Esto es lo que se llama como sufragio activo y esto sufragio pasivo, ¿vale? Por identificarlo un poco. Sufragio activo y sufragio pasivo, que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España, es decir, el voto por correo. Cuando estamos en el extranjero tenemos que tener el mismo derecho a votar. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días. Esto también es muy importante, está subrayado, pero bueno, entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato. Y el Congreso electo, es decir, cuando ya se han celebrado esas elecciones, tienen que ser convocados dentro de los 25 días siguientes a las elecciones. Estas cifras son muy importantes. El Senado, nos habla ahora, ya pasamos al Senado. Es la Cámara de Representación Territorial, como os he dicho antes. En cada provincia se eligen 4 senadores. Aquí lo fija la Constitución, 4. Lo mismo, sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica, que en este caso pues ya sabéis que es la LOREG, la LO 585. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores. Aquí, esto es importante porque también fue motivo de pregunta de examen. Están las islas mayores y las islas menores o agrupaciones, ¿vale? Yo me aprendería las mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, a las cuales le corresponden 3 senadores. A las provincias ya hemos visto que una, y a las islas menores 1, ¿vale? Que son el resto de las demás. Yo hacía MGT, escribía mi gato y ya tenía aquí Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. Y el resto pues las leemos y son las demás. Hay 7 islas menores y 3 islas mayores. Ibiza y Formentera van juntas como si fuera una agrupación, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ibiza y Formentera van juntas. Y a Ceuta y Melilla le corresponden 2. Así que Senado, provincia normal 4, Ceuta 2, Melilla 2, Isla Grande o Isla Mayor, mejor dicho, 3, Isla Menor 1. Y además las comunidades autónomas van a designar un senador y otro más por cada millón de habitantes. Ya se va complicando la cosa, pero ahora vamos a poner un ejemplo. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, que es la Cámara Autonómica, o en su defecto al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, bla 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 bla, según sus estatutos. Y el Senado es elegido también para cada 4 años. De hecho, se hacen cuando realizamos las votaciones de las elecciones generales, depositamos un voto en la urna del Congreso y otro voto en la del Senado. Bueno, pues vamos a imaginar que son las elecciones y tenemos que saber cuántos senadores le corresponde a la comunidad autónoma de Castilla y León. Bueno, pues tenemos que Castilla y León tiene 9 provincias por 4 senadores
Ya tenemos aquí 36 senadores. Luego, uno que le corresponde por la propia comunidad autónoma. Uno más. Y vamos a imaginar que tiene 2,5 millones de habitantes, ¿vale? Me lo invento. 2,5 millones de habitantes, pues como le corresponde uno por cada millón de habitantes, 2,5, pues 2. Por lo cual se juntaría con un total de 39 senadores. Así de sencillo es como se calcula, ¿de acuerdo? Bueno, la ley electoral, que es la LOREC, la 585, determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores. Pero ya la Constitución fija unos mínimos. Y en todo caso, pues no va a poder ser ni diputados ni senadores los siguientes sujetos: los que sean componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, el defensor del pueblo, los magistrados, jueces y fiscales que estén en activo, los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía que estén en activo, ¿vale? Una vez que se jubilen, sí que podrían formar parte. Y los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida a control judicial en los términos que establezca la ley electoral. Los diputados y senadores gozarán también de inviolabilidad. Recordemos que las Cortes son inviolables, por lo cual sus componentes pues también. Van a ser inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Por eso cuando vemos ahí los debates en el Congreso y en el Senado, pues se dicen de todo, porque son inviolables en ese ejercicio político. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Esto es lo que se denomina como el aforamiento. De hecho, el aforamiento es un poco más complicado porque si hay que juzgar, como se está viendo en estos últimos tiempos, a algún diputado, pues tienen que requerirle a las Cortes como el permiso para poder instruir el caso, y sin ese permiso pues los juzgados no pueden hacer nada, porque no son casos de flagrante delito. Y lo que dice ahí, no podrán ser inculpados ni procesados, no se pueden ni investigar sin la previa autorización de la Cámara respectiva, ¿vale? Tienen que votarlo. Generalmente cuando un juzgado ha pedido inculpar, procesar o investigar a algún diputado o senador, la Cámara ha concedido el permiso. No ha habido nunca problema con eso hasta el día de hoy. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Eso, al estar aforado, pues solamente los puede juzgar el Supremo. Y los diputados y senadores percibirán una asignación, ¿vale? Una asignación económica, se entiende, que será fijada por las respectivas cámaras. También las cámaras van a establecer su propio reglamento, su funcionamiento interno. Autónomamente aprueban sus presupuestos, cada una el suyo, el Congreso el Congreso, el Senado el Senado, y de común acuerdo, ahí sí, Congreso y Senado regulan el estatuto de personal de las Cortes. El estatuto del personal de las Cortes es de común acuerdo entre ambas cámaras. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá mayoría absoluta, como si fuera una ley orgánica. Las cámaras eligen también a sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso, es decir, que si hay una sesión conjunta donde intervenga Congreso y Senado, el presidente del Congreso es el que preside, el del Senado no. Y se van a regir por un reglamento aprobado también por mayoría absoluta de cada una de las cámaras individualmente. ¿Vale? Así que al presidente del Congreso lo elige el propio Congreso de los Diputados, y al presidente del Senado también pues los senadores.
Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Ahí cuando sale la presidenta del Congreso, don Pepito, le llamo al orden por primera vez, pues ahí está ejerciendo esas facultades. Anualmente se reúnen las cámaras en 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Esto lo podéis aprender con los números de los meses, es decir, del 9 al 12 y del 2 al 6, como sea más fácil, o simplemente como si fuera el curso escolar. En septiembre empieza, en diciembre Navidad para casa, se vuelve en febrero y se acaba en junio antes del verano. ¿Vale? Cualquier regla mnemotécnica que utilicéis para eso, que os valga, pues suficiente. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias. Las de antes eran las ordinarias, pero estas son las extraordinarias. Y hay varias formas de poder reunir de forma extraordinaria. Una es a petición del gobierno, de la Diputación Permanente, que ya hablaremos lo que es, o mayoría absoluta de los miembros. Aquí pues GDM, Gobierno, Diputación Permanente o mayoría absoluta. Como queráis aprenderlo, pero que sepáis que este apartado es también bastante susceptible de caer en una pregunta tipo test y os pueden poner que cuál no es la correcta y meteros aquí a petición del presidente del Congreso y ya pues esa no sería, ¿vale? La correcta. Las sesiones extraordinarias deben convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas cuando se haya agotado, ¿vale? Eso de lógica. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Cuando hable de título 2, ya sabéis que está hablando del rey. Es decir, para elegir a un regente, para elegir a un tutor, cualquier cosa de ese tipo. Las decisiones de las Cortes previstas en los artículos tal, tal y tal se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y los otros dos por el Senado. ¿Vale? Ya veremos lo que es cada uno de esos 3 artículos. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados e igual número de senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Finalmente, si no se aprueba tampoco así, pues decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Se puede aprobar de todas esas formas. Ya veremos después más adelante lo que son cada uno de los 3 casos, ¿vale? Pero bueno, este lo inicia el Congreso y estos 2 el Senado. Las cámaras funcionan en pleno, es decir, todos reunidos, o por comisiones. Las cámaras podrán, comisiones son que se selecciona a un grupo de diputados, en el caso del Congreso, y esos diputados van a ir en número proporcional al que tienen en el pleno de cada grupo político. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Ya veremos también lo que son los proyectos y las proposiciones. No os preocupéis ahora si no distinguís alguna cosa. El Pleno podrá también recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación, ¿vale? Por lo cual las cámaras, Congreso y Senado, pueden delegar en esas comisiones legislativas permanentes esas aprobaciones de proyectos. No es aprobar la ley, es aprobar el proyecto. Y luego ese proyecto es cuando se lleva a las Cortes para su votación. Queda exceptuado de lo anterior, es decir, no se puede delegar, esto es muy importante, nada que hable de reforma constitucional,
ni de cuestiones internacionales, ni de leyes orgánicas, leyes de bases, ni los presupuestos generales del Estado. Esas 4 cosas no son objeto de delegación a esas comisiones legislativas permanentes. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación. En cuanto a las comisiones de investigación, pues cuando hay algún problema social, pues por ejemplo lo de la Dana de Valencia, pues se puede acordar la constitución de una comisión de investigación para que investigue sobre esos hechos, ¿vale? Es un asunto de interés público y lo importante es que las conclusiones que salgan de ahí no son vinculantes, ¿vale? No son vinculantes para los tribunales. Tampoco van a afectar a resoluciones judiciales, pero sí que el resultado de esa investigación se comunica al Ministerio Fiscal, ¿vale? Que luego hablaremos de esa institución del Ministerio Fiscal y su importancia. Será obligatorio comparecer, ¿vale? Eso es muy importante. Si te requiere alguna de las cámaras, pues tienes que comparecer obligatoriamente. De hecho, la ley va a regular sanciones que incluso son penales para los que incumplan esa obligación. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Bueno, de ahí nada más importante que destacar. Las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones, esas individuales y colectivas, que puedan recibir. Y el gobierno está obligado a explicarse su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Así que si la cámara exige una respuesta sobre un asunto, pues el gobierno está obligado a explicarlo. En cada cámara habrá una diputación permanente. Esto es importante, el número mínimo no es un mínimo de, o sea, no son 21 miembros, sino es un mínimo de 21 miembros. Que también va a estar representando a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, ¿vale? De esos 21, pues a lo mejor hay 8 del Partido Socialista, 7 del Partido Popular, ¿vale? Hasta completar un mínimo de 21, de forma que todos tengan al menos un miembro en esa comisión, y a lo mejor por el tema proporcional a lo mejor tienen que ser 23 miembros, pues serán 23, ¿vale? Por eso se fija el mínimo de 21, porque siempre la proporción de los grupos no va a ser la misma. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, que ya hemos visto que eran esas funciones administrativas y de policía. La de asumir las facultades que corresponden a las cámaras, de acuerdo con el 86, 116, bla, bla, bla. Pues ya está. Y la de velar por los poderes de las cámaras cuando no estén reunidas, vale. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes, de ahí su nombre, seguirán ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan las nuevas Cortes, ¿vale? O sea que en esa transición de una legislatura a otra, mientras que suceden las elecciones, se convocan las Cortes y todo, pues la Diputación permanente va a seguir funcionando. Por lo cual, mientras que siga funcionando, va a dar cuenta de esos asuntos que se traten. ¿A quién? A la Cámara, ¿vale? Al Congreso o al Senado. Cada una tiene su propia comisión permanente. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Vemos en los escaños siempre muchos sillones vacíos, pero bueno, mientras que esté la mayoría de los miembros, como en una reunión vecinal, pues será válido. Dichos acuerdos, para ser válidos, también deben ser aprobados por la mayoría de los presentes.
sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución, por ejemplo, o leyes orgánicas que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, para la elección del defensor del pueblo pues se requiere una mayoría de 3/5. Pues esa es una de las excepciones también, ¿vale? Pero de forma general, por la mayoría de los presentes. El voto de un senador y un diputado es personal e indelegable. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento, ¿vale? Así que por norma general son públicas. Bueno, pues recapitular un poco, he hecho aquí esta pequeña separación entre Congreso y Senado para que veamos alguna diferencia. Congreso, Cámara de Representación Proporcional o Cámara Baja. Senado, Cámara de Representación Territorial o Cámara Alta. ¿Vale? El órgano rector en ambos casos es la mesa. En el Congreso tiene un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. ¿De acuerdo? Y en el Senado tiene también un presidente. En este caso tiene 2 vicepresidentes, tiene la mitad. Y 4 senadores. Que también actúan como secretarios. O sea que lo único que varía, para aprenderlo mejor, es el número de vicepresidentes que tiene la mesa. El Congreso tiene 4, el Senado tiene 2. Luego el tema del Pleno. El Pleno van a configurarlo, pues como ya hemos visto, un mínimo de 2 por provincia, bla 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 bla. De 300 a 400 nos lo dice la Constitución. Y 350 ya nos lo fija la LOREG. Desde 1833 hay 50 provincias, más Ceuta, más Melilla, pues nos queda que como son 350, pues los restantes 248 serían según la población. De hecho, por eso es Cámara de Representación Proporcional, porque es en proporción del número de habitantes. Y en la territorial lo que prima más es por territorio, por comunidades. Bueno, y aquí el Pleno del Senado, para hacer la diferencia. Bueno, aquí tenemos el mínimo de 2 por provincia. Y Ceuta y Melilla, 1. ¿Vale? Mínimo 1. El Pleno en el Senado, pues ya hemos visto que mínimo 4 por provincia. Bueno, mínimo no, era 4 por provincia. Ceuta era 2, Melilla era 2, Islas Mayores 3, Islas Menores 1. Luego, 1 por la propia comunidad autónoma. También había por provincia, que eran 4, como hicimos el ejemplo de Castilla y León, pues 9 por 4, 36, más 1 por comunidad autónoma, 37, y luego ya era por número de habitantes. 1 por cada millón de habitantes, pusimos que tenía 2,5 millones, pues por número de habitantes, 2 millones, pues sería otros 2. ¿Vale? En el caso del ejemplo de Castilla-León. Pero sepamos que el Pleno tenemos que hacer por provincia, por comunidad autónoma y por millón de habitantes de la comunidad autónoma. Luego tenemos a los grupos. Los grupos, cuando votamos a los partidos en las cámaras, se pueden luego juntar, separar, y la idea es que haya esos grupos parlamentarios, porque luego esos grupos parlamentarios pues tienen su tiempo de intervención, para poder presentar una propuesta tienen que tener un mínimo
de diputados, etcétera. Entonces los grupos se forman de dos opciones. La norma general es mínimo 15 diputados con un 5% de representación nacional, es decir, con un 5% de los votos, ya podría formar un grupo propio. Y la otra opción es que te dejan que sea con un mínimo de 5, es decir, baja el requisito, pero tiene que tener ese 5% nacional o bien un 15% territorial, ¿vale? Esto es lo que le pasa a los partidos independentistas, que sí son capaces de, no sacan un 5% nacional, pero sí son capaces de sacar un 15% territorial. Esto es lo que le pasa a Junts, a Esquerra Republicana. Creo que Junts tiene 7 diputados actualmente, pues se ha conformado con esta excepción. En el Senado es mucho más sencillo, los grupos tienen que ser de mínimo 10 senadores y ya está, no hay nada más, no hay ningún requisito más. En ambos casos, ¿vale? Tanto en Congreso y Senado, para formar los grupos disponen de 5 días hábiles, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, hay otros órganos como las juntas de portavoces, las comisiones, pero bueno, ya de las comisiones incluso hemos hablado, pero ya son cosas más profundizar demasiado a lo mejor. ¿Vale? La junta de portavoces, el voto es ponderado al número de diputados o senadores que se representen. La comisión permanente en ambos casos ya hemos dicho que es un mínimo de 21 diputados. Y las comisiones que se formen pues, pueden ser permanentes o no permanentes. Y las permanentes a su vez pues pueden ser legislativas o no legislativas. Y con esto pues nada más. Las sesiones constitutivas normalmente cuando se forma el Congreso o se constituye el Senado, después de unas elecciones, pues la mesa, de la que hemos hablado antes como órgano rector, siempre va a estar presidida por la persona más mayor de todas. Bueno, antes de meterle mano al tema de la elaboración de las normas y toda su jerarquía, vamos a aclarar una serie de conceptos y vamos a pintar aquí dos pirámides, como podamos. Dos planos competenciales, una del Estado y la otra pirámide de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces aquí tendríamos en la cima de la pirámide como máxima jerarquía pues la Constitución y también pues algunas normas europeas y tratados internacionales que también suelen colocarlo la mayoría de autores en esta cima. ¿Qué tendríamos en la cima de la pirámide de la comunidad autónoma? Pues los estatutos de autonomía, que realmente son también leyes orgánicas estatales, ¿vale? Pero es como la norma que prima en la comunidad autónoma. Estaría en la cima de esa pirámide. Ninguna realmente está por encima de otra. Hablo siempre de estas dos pirámides como dos planos competenciales diferentes, es decir, se diferencian por la competencia, no por otra cosa. ¿Qué tenemos en el segundo escalón de la pirámide estatal? Pues aquí tendríamos la ley orgánica y las leyes ordinarias. Van en el mismo escalón porque también tienen el mismo nivel, pero son diferentes competencias. Una regula derechos fundamentales, la ley que regula el tema de las elecciones, lo que diga la Constitución que tiene que ser a través de ley orgánica, es decir, son competencias exclusivas que se regulan mediante ley orgánica y lo que no, pues por ley ordinaria. Pero están en el mismo nivel. De hecho, son leyes formales. Formales. Y aquí tenemos en el segundo escalón de esta pirámide, por la cima,
pues las leyes que hacen las asambleas legislativas, la Cámara de la comunidad autónoma, ¿vale? Como por ejemplo, pues una ley de la Generalitat, ¿vale? ¿Qué tenemos por debajo? Seguimos bajando en esta pirámide y aquí pues nos podremos encontrar los reales decretos, Real Decreto Ley, Real Decreto Legislativo. Y aquí que nos encontramos, pues lo mismo pero sin real por delante, es decir, los decretos ley y los decretos legislativos. Y estos realmente no son leyes, pero sí son normas con rango de ley, que lo veréis mucho en algunas preguntas. Cuando veamos la ley 39 también. Pues las normas con rango de ley son reales decretos leyes en el ámbito del Estado, y en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, pues decreto ley y decreto legislativo. No son leyes porque las leyes formales son las del escalón de arriba. Y ya por último, pues aquí tenemos, estos serían pues reglamentos sin rango de ley. Rango de ley. Y aquí tenemos pues diferentes, va también por competencias, por eso están todas en el mismo escalón. Podemos hablar de un real decreto del presidente del gobierno. Podemos hablar de órdenes ministeriales. Y pues otras disposiciones reglamentarias de, por ejemplo, un secretario de Estado. Y en el ámbito de la comunidad autónoma, pues podemos encontrarnos con un decreto del Consell, por ejemplo, si estamos en Valencia o en Cataluña, un decreto del presidente. Luego nos encontramos órdenes, que puede ser de una comisión delegada o puede ser también de los consejeros. Los consejeros autonómicos son como los ministros en el ámbito estatal. Por ejemplo, podemos tener un ministro de Economía en el ámbito estatal y un consejero de Economía en el ámbito autonómico. Ya lo que dispongan sus normas de creación del gobierno y todo eso. Y también podemos encontrar pues otras disposiciones de órganos inferiores, ¿vale? Por ejemplo, de un secretario autonómico, que sería como un secretario de Estado, o cualquier tipo de resolución de esos órganos inferiores, ¿vale? Así que tenemos arriba en Estado, Constitución; en el ámbito autonómico, Estatuto de Autonomía. Luego tenemos las leyes formales, que son las leyes ordinarias y las leyes ordinarias en el Estado, y luego leyes que pueda sacar la Asamblea Legislativa en el ámbito de la comunidad autónoma. Eso serían las leyes formales. Luego, normas con rango de ley o reglamentos, serían reales decretos legislativos. En el ámbito autonómico, decretos ley, decretos legislativos, y luego todo lo demás ya sería pues reglamentos sin rango de ley, disposiciones, reales decretos también, pero del presidente del gobierno, ¿vale? Pero esto ya no tendría rango de ley, este último escalón. Pues ahora, ya con esto un poquito más comprendido, podemos pasar a entender mejor este apartado de la Constitución. Perfecto, pues una vez que ahora tenemos ese esquemita de esas dos pirámides, pues vamos a entender un poco mejor toda la mecánica de la elaboración de leyes. Nos dice que son leyes orgánicas, concretamente la que regule derechos fundamentales y libertades públicas,
los estatutos de autonomía, ya hemos visto que son leyes orgánicas estatales, y las que regulen el régimen electoral general, además de otras que pueda prever la Constitución, como por ejemplo el artículo 54 nos hablaba del defensor del pueblo y que esa institución se regularía por ley orgánica. Pues ahí tenemos otra excepción que también va por ahí. La principal diferencia es que la aprobación, modificación o derogación, como dice el apartado 2, se va a exigir una mayoría absoluta en el Congreso. Luego, fuera parte, pues el 82 nos dice que las Cortes podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Ya sabéis lo que es norma con rango de ley, por eso la necesidad de haber visto esas dos pirámides antes de ver estos artículos, sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que tampoco puede, ya no solo las leyes, sino reglamentos ni nada que sea de la materia que habéis visto antes, como derechos fundamentales, libertades públicas, estatuto de autonomía, régimen electoral o lo que diga la Constitución que tenga que ser por ley orgánica. Todo eso es indelegable en el gobierno. La delegación legislativa. Bueno, esta delegación va del poder legislativo, porque las Cortes es poder legislativo y el gobierno es poder ejecutivo, ¿vale? Tenemos que diferenciar siempre eso. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Bien, yo me lo aprendí, este apartado, porque lo preguntaban bastante, que la ley de bases es cuando sea textos articulados. Y por ley ordinaria, es decir, por ley, cuando se trate de refundir textos en uno solo. Como por ejemplo el TREBEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que es materia de estudio de esta oposición, pues es un ejemplo de un texto refundido. La legislación, la delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, para materia concreta y con un plazo fijado. Es decir, le va a decir: te delego es para que hagas esto, concretamente de esto, y te doy este tiempo. Y si la delegación se agota por el uso que haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, es decir, cuando ya se termina el trabajo y se publica ese texto refundido o esa ley de bases, pues se acaba también la delegación. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por un tiempo indeterminado. Claro, si se fija un plazo es para que haya un tiempo determinado. Y tampoco se puede subdelegar, es decir, volver a delegar el gobierno en otras autoridades. Las leyes de bases, de las primeras que hemos hablado, determinarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Y ya nos habla ahora de la autorización para refundir textos legales. Determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si además hay que incluir alguna regularización, aclaración o armonización de esos textos, ¿vale? Es decir, cuando se delegue, va a decir: mira, haz un copia y pega de todo y lo pones todo en un texto. O además, aclara estos dos artículos o estos dos apartados que no se entienden muy bien. Entonces, lo tiene que especificar. Evidentemente, dice ahí, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Las leyes de bases no podrán
ni modificar la propia ley de bases, porque para no hacernos trampas, y facultar para dictar normas con carácter retroactivo. No puede aplicar retroactividad una ley de bases. Puede hacer una ley el gobierno que implique esa retroactividad, pero no puede delegarla para que hagan una ley de bases que aplique esa retroactividad. Si lo queréis aprender de otra manera que os venga mejor, pues lo que se delegue no puede conllevar retroactividad. Cuando una proposición de ley o una enmienda, ¿vale? Una enmienda es como una propuesta de modificación de algún apartado, de algún artículo, de borrar algo, ¿vale? De una parte del texto, fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos, ¿vale? De ahí su nombre. En caso de... esto ya es otro asunto. Dice, son los decretos leyes, nos habla, el 86. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales. Aquí es como que se le otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de hacer una disposición legislativa, ¿vale? Pero va a ser provisional y se van a llamar decretos ley. Y ese decreto ley no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni regular derechos y libertades fundamentales, ni régimen de comunidades autónomas, ni el derecho electoral general. Es decir, esas cosas tan importantes y tan básicas de nuestra Constitución no va a poder ejecutarse con estas normas provisionales, ¿vale? Porque es como una potestad legislativa que se le da al Poder Ejecutivo. Los decretos ley deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto, si no estuviera reunido, en el plazo de 30 días siguientes a su promulgación. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, dicta un decreto ley con un contenido, pues se tiene que someter a votación en 30 días. Y el Congreso, en esos 30 días, tiene un plazo de 30 días, puede hacerlo en menos, ¿vale? Y el Congreso se va a pronunciar, va a votar si convalida esa norma o se deroga. Evidentemente, mientras haya estado en vigor, habrá sido válido. Pero el Congreso tiene que decidir obligatoriamente si la convalida o la deroga. Para lo cual el reglamento de la Cámara, del Congreso en este caso, va a establecer un procedimiento especial y sumario. Dentro del plazo, durante el plazo establecido, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Es decir, que aparte de poder convalidarlo o derogarlo, las Cortes también van a poder tramitarlo como proyecto de ley y sacar una ley normal y corriente como siempre. La iniciativa legislativa, esto es importante, corresponde al Gobierno, Congreso y Senado. Es la iniciativa, ¿vale? De acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno, y aquí vamos a ver la diferencia, la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros. Aquí hay varias cosas importantes. Por un lado están los proyectos de ley y las proposiciones de ley. Los proyectos de ley es cuando lo hace el Gobierno y las proposiciones es cuando lo puede proponer pues unos diputados, unos senadores
Y nos dice aquí que la comunidad autónoma, a través de su asamblea legislativa, puede solicitar tanto un proyecto como una proposición, ¿vale? Pero el proyecto se lo pediría al gobierno, que es el único que puede hacer proyectos, y la proposición se la mandaría a la mesa del Congreso, ¿vale? Las comunidades autónomas. Y mandaría un máximo de 3 miembros para su defensa. Máximo 3. ¿Quién puede hacer también una proposición de ley? Pues lo que se llama iniciativa popular, que es recoger un mínimo de 500.000 firmas. Va a haber una ley orgánica también. Aquí otro ejemplo de que nos dice la Constitución que esto se tiene que regular por ley orgánica. Pues esa iniciativa popular puede presentar proposiciones, no proyectos, cuidado, proyectos solo el gobierno, o la comunidad autónoma remitiéndosela al gobierno. Mínimo 500.000 firmas acreditadas, pero tiene una limitación. Tiene una limitación esta iniciativa popular, y es que no puede proponer leyes orgánicas ni tributarias de impuestos, de cosas de Hacienda y tal, de carácter internacional, ni el derecho de gracia, esos indultos y tal. Así que esas 4 materias son muy importantes que las aprendáis, porque no pueden ser reguladas, o sea, propuestas como iniciativa popular. Pues nada, ahora el 88 nos habla de los proyectos. Los proyectos son aprobados en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el presidente reunido en una mesa con todos sus ministros. Y cuando se aprueba el proyecto en ese Consejo de Ministros, pues ya se somete al Congreso. Y importante que se acompañe de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Digamos el razonamiento, la motivación de sacar ese proyecto de ley, que si se aprueba se convierte en una ley. Y ahora aquí nos habla de las proposiciones. La tramitación de las proposiciones se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa del artículo 87. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite como tal proposición. Es decir, si la propuesta viene del Senado, se manda al Congreso. Siempre el Congreso se vota todo primero. Cuando se aprueba, ahora aquí volvemos con los proyectos. Se aprueba un proyecto de ley ordinaria o ley orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente, es decir, el presidente del Congreso, se lo va a decir inmediatamente al presidente del Senado. Por eso todo el trámite de aprobar una ley es tan lento, porque primero se aprueba en el Congreso, luego se aprueba en el Senado. Si el Senado no lo aprueba, luego lo puede aprobar el Congreso. Vamos a ver aquí ahora, porque viene aquí mejor explicado, en 2 meses, ¿no? Aquí viene en este apartado 2, ahora lo vemos. Dice aquí: el Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto, es decir, que no quiere aprobar esa ley, o introducir enmiendas al mismo, algunas correcciones, modificación de artículos, de apartados o eliminación de alguno de ellos. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta, es decir, el Senado, si vota mayoría absoluta a un veto, va para atrás. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción, evidentemente, vuelve al Congreso. Dice aquí, el proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurrido 2 meses. Es decir, que si vuelve al Congreso, lo puede ratificar el propio Congreso por mayoría absoluta, pero si no tiene mayoría absoluta, lo puede aprobar por mayoría simple cuando hayan pasado 2 meses.
Las enmiendas se aceptan por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reduce a 20 días. Bueno, esto es una cosa diferente de lo comentado anteriormente, y es que normalmente el Senado para una ley tiene 2 meses, pero si se declara la urgencia, esos 2 meses pasan a ser 20 días. 20 días naturales. Ojo a los naturales y los hábiles, que es importante. Yo os aconsejo que lo pintéis siempre de 2 colores diferentes, que siempre sean los mismos, y cuando repaséis vais a tener en la cabeza el color de ese en concreto y vais a saber si es natural o hábil. Los naturales los pinto en verde y los rojos, los hábiles en rojo. Cuando estudiaba, me refiero. Bien, ¿qué más? La sanción y promulgación es un solo acto conjunto que se produce en el plazo de 15 días y automáticamente se ordena su inmediata publicación. Cuando veamos el tema de presupuestos del Estado, vamos a ver todo el camino que sigue el presupuesto, cómo pasa por el Congreso, luego va al Senado, luego vuelve al Congreso y luego se publica y todo eso. Y veremos todos estos artículos con un ejemplo real. Nada más, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo. Esto es lo que quiere Cataluña, quiere hacer un referéndum consultivo para que los ciudadanos decidan si quieren ser la independencia o no. Los referéndums solo los puede convocar el rey, muy importante. Y además es, como dije, a propuesta del presidente del gobierno, pero también previamente autorizado por el Congreso. O sea que celebrar un referéndum, como se hizo por ejemplo para intentar aprobar la llamada Constitución Europea, que al final no salió adelante, que lo estudiaremos en el tema de la Unión Europea, pues este es el camino que tuvo que seguir. Autorizó el Congreso primero, a propuesta del presidente, y lo convoca el rey. Así que no es tan fácil convocar un referéndum. Y luego pues una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de todos los modalidades de referéndum que existan. Este capítulo tercero nos habla de los tratados internacionales. Mediante una ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados, bla 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 bla. 94. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requiere la previa autorización de las Cortes, en los casos que se nombran ahora. Tema político, es decir, tratados que tengan carácter político, tratados que tengan carácter militar, tratados que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos fundamentales del título 1 completo, tratados que impliquen obligaciones financieras para Hacienda o tratados que supongan modificar o derogar alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Pues todo eso que nos nombra requiere la previa autorización de las Cortes para prestar el consentimiento de España a firmar esos tratados. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios, ¿vale? Inmediatamente. La celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución va a exigir una previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras, es decir, el Gobierno, Congreso o Senado,
puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Es decir, que Gobierno, Congreso o Senado, si van a aprobar o quieren aprobar una normativa o traspasar una directiva europea a incorporarla a una ley española, primero pues puede ser que haya ciertos puntos que sean incompatibles, sean inconstitucionales, y haya que consultar al Constitucional, a ese tribunal, para que diga si esa norma viola la Constitución o no. ¿De acuerdo? Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán a ser parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de derecho internacional. O sea, si hemos firmado un tratado traspasando una directiva europea o lo que sea y lo hemos hecho parte de nuestro ordenamiento interno, no podemos derogarlo y ya está, sino que tiene que ser en la forma que se haya previsto ya en el propio tratado o siguiendo las normas generales de derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios se utilizará el mismo procedimiento del artículo 94, que si vamos un poquito más arriba nos habla de que si es así, de estos temas, pues requiere la previa autorización de las Cortes. Y ya pasaríamos al título 4, el Gobierno y la Administración.